Hola, soy Rebeca Barquera. Yo estudié en la Facultad de Filosofía y Letras. Soy generación 2009 de historia, entonces ya llovió un poquito. Cuando yo entré, me acuerdo que tenía la intención de estudiar historia del arte, tenía como ese gusanito, y mi primera optativa fue historia del arte del siglo XIX con María José Esparza. Fue mi optativa de primer y segundo semestre, lo disfruté muchísimo. Me tocó también un periodo importante de movilización estudiantil, de la organización de comisiones tripartitas, buscando alguna solución para el Auditorio Che Guevara, algún tipo de cambio. Lo intentamos, fue el momento también en el que se establecieron algunos paros activos. Y bueno, yo pues tomé clase con pues muchísimos de los maestros que todavía compartimos. Introducción a la historia me dio Josefina MacGregor, comentario de textos me dio Martín Ríos, Diego Amendola era el ayudante. De mi generación también de la carrera es Andrea Torrealba, que entrevistaron hace poco. Me dio clase tantas personas, me dio clase Rico Moreno. Traté de tomar la mayoría de las optativas de historia del arte, aunque en algún momento sentí que me hacían falta otras cosas, entonces tomé historia de Inglaterra, tomé Europa del siglo XIX y pues bueno, la verdad tomé todas las optativas de historia antigua con Guadalupe Avilés. Me parece pues que me dio muchas de las bases para el análisis visual y el gusto por la arquitectura. Mi clase favorita con ella fue arte hispano-musulmán. ¿Qué más? Pues me acerqué a la historia cultural. Para mí la historia del arte y la historia cultural tienen mucho más que ver de lo que muchos historiadores aceptan. Parte de mi pelea, de mi línea, es tratar de pues, romper con esta idea de que la historia del arte es algo que solo les interesa a las personas banales, quitarle la carga pues sí, misógina, patriarcal de que solo las mujeres que no tienen nada que hacer son las que estudian historia del arte. A mí me interesa que se den cuenta de que decir eso está mal y también equivocado. La historia del arte tiene mucho que ver con la política, con lo social. Me gusta meter temas también de ciencia, de tecnología, y soy creyente de la teoría del anacronismo, no como lo dice la historia tradicional de que nosotros transportamos algunos de nuestras creencias o de nuestros esquemas morales a otros tiempos, sino que pues, me gusta el conocimiento situado, ¿no? Las preguntas que nos hacemos en las investigaciones vienen de nosotros que vivimos en el 2023, y decir que alguien como algún artista que vivió en el siglo XIX tiene tendencias misóginas no es equivocado. Creo que a nosotras en el 2023 nos toca decirlo, y aunque en el siglo XIX la cultura fuera así, no defiendo yo esas posturas. En la licenciatura lo que hice de investigación para titularme, con un grupo de amigos creamos el taller de integración plástica y varios nos titulamos con temas sobre ciudad universitaria. De eso es mi tesis, la lectura de ciudad universitaria como una utopía atómica, ese proyecto que no se llevó a cabo. Y a partir de ahí es quizá lo que me gustan, los borramientos, los anonimatos, la búsqueda de pues sí, las utopías, esos proyectos que no se realizan, esos proyectos que desaparecen, que no se vuelven el canon. Después estudié la maestría y ahí
conocí una línea de investigación que se llama la historia técnica del arte y tuve la oportunidad en el laboratorio de diagnóstico de obras de arte del Instituto de Estéticas de hacer reproducción experimental de los Atilcolors, que son un tipo de crayón más cercano, como algo entre el pastel y las crayolas que conocemos, que inventa un artista mexicano, Gerardo Murillo, el doctor Atl, y pues ahí es pensar cómo desde el archivo se puede tratar de hacer esa reproducción para entender cómo funciona la técnica y los significados que tiene el uso de la técnica, ¿no? Para él ese terminado, que lo que hacía era dejar como un rastro, un poco de puntos, un poco de cercanía con el divisionismo, tenía que ver con la teoría del cosmos. Eso quizá me recuerde también comentar que me interesa esa conexión en el siglo XIX y el XX de la producción plástica con lo científico. En Ciudad Universitaria desea la llegada del primer acelerador de partículas a Latinoamérica, y en la maestría seguir un poco con esa búsqueda de la energía cósmica y cómo se van oponiendo las teorías del éter con la teoría de la relatividad y la teoría electromagnética. Ya en el doctorado, a lo que me dediqué, como que me fui yendo hacia atrás. En la tesis de licenciatura son los años 50, en la de maestría es una pintura de los años 40, y en el doctorado lo que decidí trabajar fueron unos murales desaparecidos de los años 20. El muralismo como canon lo vivimos el año pasado, el festejo de los 100 años del muralismo, y a mí me interesaba investigar un proyecto que fracasó, un proyecto de arte decorativo que estaba más cercano a las artes populares, que estaba más cercano a una búsqueda de orientación cercana a la conexión transpacífica de México, México con Japón, México con China, que se puede anclar en una búsqueda arqueológica, en una historia de las preguntas de los antropólogos de dónde viene el hombre americano, y todo eso plasmado en el antiguo colegio de San Pedro y San Pablo, en el centro histórico. Todavía queda algunas ruinas de esos proyectos, en la calle del Carmen y Justo Sierra, en el centro histórico. Hoy es el Museo de las Constituciones, todavía queda ahí un mural de Roberto Montenegro, pero los murales de el anexo, donde estaban los salones, donde estaban los talleres, es ahora el Centro de Restauración de Limba, y los murales de Atl y Roberto Montenegro fueron destruidos casi en la misma década que fueron creados. Como recomendaciones para los historiadores, quizá en específico a aquellos que estén interesados en la línea de la historia del arte, la historia de las imágenes, es quizá darse cuenta que la metodología puede abrir campos, ¿no? En la clase lo que intento es que se enfoquen en un objeto, en una película, en una pintura, en algún objeto de diseño, en un edificio, y a partir de ahí hacerse las preguntas. Pareciera que es algo muy básico pasar de lo general a lo particular, no empezar por el panorama, sino empezar definiendo el objeto, porque es mucho más fácil a partir de él empezar a construir el campo. No se trata de dejar fuera el ambiente social o el ambiente político, científico, tecnológico, filosófico, sino tratar de anclarlo en una cosa en específica y no empezar a decir generalidades, ¿no? Las grandes historias generales es un proyecto de la modernidad que necesariamente fue, y esperemos termine de ser, colonial, heteropatriarcal, y ahora nos interesan otras cosas, ¿no? O sea, estamos en el momento de la búsqueda de la despatriarcalización de las narrativas, también el pensamiento decolonial es importante en el estudio regional,
que se nombre ya no como historia universal, lo que en realidad es historia de Europa. Y pues no sé, creo que a mí me gusta haber tenido la formación primero de historia y luego de historia del arte. Sí son dos disciplinas diferentes, en tanto reconocen, por un lado, en historia quizá nuestros primeros trabajos son de Heródoto y de Tucídides, y en historia del arte lo que se reconoce como ese origen clásico es a Plinio. De ahí que la historia del arte tenga más cercanía quizá con la ciencia, ¿no? Y en esta idea de la imaginación, en esta idea de cómo se describe lo que está a nuestro alrededor. Me interesa la relación entre los textos, las imágenes, y quizás lo que me estoy dedicando ahora, que empecé hace 2 meses, el postdoctorado en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, sobre la relación de algunos artistas con editoriales en los años 20 y 30, específicamente la editorial Cultura, la editorial Botas, en la que los artistas pues, le empiezan a dar identidad no solo con las portadas, sino con la colaboración con las viñetas, y empieza también esta figura del artista editor, el artista que también escribe, el artista que está pues, en diálogo con los poetas, los cronistas, sí, los novelistas de la época.